Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver mi reacción a vuestros comentarios en mi canal de YouTube. Vamos a ir con el de Erpata17 y ¿qué nos comenta? Nos comenta que hace como un año él también adquirió la Wii U. Esto va respecto al vídeo de compras del mes de julio en el que os enseñé que me había comprado la Wii U con varios juegos y tal. Era el nuevo sistema que me había llegado y que lo mejor para hacerle a la consola es que tío, de verdad soy la polla, ¿eh? Lo mejor para hacerle a la consola es hacerle magia y disfrutar. ¿Qué es hacerle magia? Pues bueno, podéis imaginar que es hacerle magia, ¿no? A la consola. Meterle ahí cositas, para poder jugar. Para poder jugar con los jueguecitos que te traiga el Pirata Sparrow. Sí, a eso se refiere haciéndole magia, la verdad. A ver, no está mal pensado. No está mal pensado. Lo que pasa es que yo Wii U, en mi caso es que lo que quiero de Wii U es un catálogo muy cortito de Wii U, muy cortito. En total estuve mirando y creo que quiero unos 30 juegos así. De los cuales me quedan ya, pues ya veis, si ya de salida compré 10, pues os podéis imaginar, y ya os digo que me quedan ya menos de 20, ¿eh? O sea que es eso, es un catálogo muy reducido lo que lo quiero para Wii U, porque gran parte de los juegos que me gustan de Wii U ya los tengo aquí en Nintendo Switch, con lo cual no voy a comprar una versión inferior. Y menos aún comprándola más cara que la versión superior de Switch, porque la verdad es que los juegos de Switch están bastante baratos en general. Así que, oye, a ver, es buena idea, lo que pasa que yo no voy a usar la Wii U para eso, porque es que, ¿para qué? Si es que la quiero para jugar solo a los, 20-30 juegos que me interesan y ya está. Pero buen consejo ahí. Que llamándose Erpata tiene pinta de que puede ser del sur de España, ¿eh? El sur de España, que ahí hay mucha magia. Por el sur de España hay mucha magia, así que Erpata se la sabe, ¿eh? Él se la sabe, ¿eh? La madre que los parió, qué grandes que son. Venga, vamos con otro más, vamos con Lobby Room 1999, que me comentaba esto respecto a la partida gameplay de Goof Troop, ¿vale? Que fue una partidita reciente que hemos tenido en el canal. Quiero subir más gameplays, tío, y ese fue una partidita que subí recientemente. Y me comentaba que él no conocía este juego. De hecho nos comenta lo siguiente: no conocía este juego, se ve muy bonito para ser del 93. Cuando busqué la fecha de lanzamiento no me lo podía creer, si te soy sincero. Es que es un juego del 1993, tío, es que tiene ya 22 años el juego, ¿eh? Es que parece mentira, pero... No, ¿qué coño? 22, 32 años tiene el juego. 22, sí, ojalá. No, el juego tiene ya 30 y pico años, tío, y es una locura. Una locura, la verdad. Tanto por cómo se ve, por cómo se juega, lo divertido que es, y de que coño, que es de Shinji Mikami, tío. O sea, ¿quién iba a pensar en el 93 que el genio que hizo Goof Troop luego se iba a sacar de la chorra Resident Evil? Porque es que es el creador de Resident Evil, es el padre de Resident Evil. Y luego sacar eso, pues la verdad. Y oye, si subiendo así partiditas así de juegos que... Yo sé que Goof Troop no es de los más conocidos, aunque a mí en su día, como digo, me encantaba y me lo jugaba y rejugaba con mi amigo del colegio. Lo jugábamos, pero muchísimo, porque es un juego que se puede jugar a cooperativo. Lo jugábamos un montón. Sé que no es uno de los juegos más conocidos. Con el paso del tiempo sí que se ha hecho más de culto, sí que se ha ido pues de boca a boca haciéndose un poco más conocido, pero aún así sí es un juego que se quedó un poco ahí y no fue un superventas, la verdad, Goof Troop. Pero bueno, aún así es de Capcom, ojo. Pero oye, me alegro mucho que Lobby Room, pues mira, lo haya descubierto gracias al vídeo, le pueda echar ahí una partidita y lo disfrute. Para este tipo de comentarios, tío, precisamente me gusta subir gameplays y ese tipo de vídeos, para haceros descubrir juegos y demás. Por aquí Ramiro Blade, un abrazo, tío, que me comenta un montón siempre en los vídeos. Y aquí me explica, ¿qué tal Víctor? La Wii U es un consolón. La verdad es que sí, la verdad estoy descubriendo un consolón. Comentario impopular, ojo, impopular opinion de Ramiro, que comenta: a mí me gustó más el Color Splash. Esto lo dice porque yo comenté que a mí me gustó más Color Splash que Origami King de Switch. Y él comenta que a él le gustó más el Color Splash que la Puerta Milenaria. Ojo, cuidado, bastante impopular opinion el comentario, Zelda Wind Waker lo vas a gozar. La verdad es que Zelda Wind Waker lo estoy gozando que flipas. Llevo ahora más o menos la mitad del juego. Estoy ya, de hecho ya tengo las 3 orbes del juego y tal.
Joder, qué puta pasada de juego, de verdad, ¿eh? Además, mirándolo en el gamepad, mirando el mapa, navegando por las islas, descubriendo cosas, me está flipando, ¿eh? Pero nos vamos a centrar en el comentario del Color Splash, que le gustó más que la Puerta Milenaria. La Puerta Milenaria, para mucha gente, es el mejor Paper Mario de la historia y uno de los mejores juegos de Mario, ¿eh? Ojo la impopular opinión de Ramiro. No sé vosotros qué opinaréis, si estaréis de acuerdo con él o no. Yo aquí ya tendría mis dudas, ¿eh? Es que la Puerta Milenaria es un juegazo. Color Splash la verdad es que me ha gustado muchísimo en Wii U. Me ha gustado muchísimo, pero no sé si ponerlo por encima de la Puerta Milenaria, ¿eh? De Origami King sí, la verdad es que me gustó más que de Origami King. Pero la Puerta Milenaria, no sé yo, no sé vosotros qué pensaréis, pero hostia, ahí hay debate, bien tirada ahí por Ramiro, la verdad. Nada, tío, un abrazo y gracias, como siempre. Por aquí, ¿cómo nos tomamos este comentario de RobbieProc? RobbieProc 2866, ¿cómo nos tomamos este comentario? PlayStation. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento de tu vida pones este comentario y dices, yo aquí lo dejo, me voy? Además es que no sé ni a qué venía referido ese comentario. Es que no sé ni a qué venía ese comentario, porque no es algo que yo estuviera hablando mucho rato de algo de la PlayStation o algo. Y además que yo cuando hablo nunca he dicho, o que yo recuerde, nunca he dicho PlayStation. He podido decir PlayStation, la Play, pero PlayStation... No lo sé, no sé a qué viene este comentario, pero bueno, a veces te encuentras este tipo de fumadas, así que, pero oye, me hacía gracia, mando un saludo a RobbieProc, porque cuando lo vi me hizo gracia el comentario. De hecho yo le respondí y le dije Polystation, que era la Play pirata que había entonces, digamos la Play pirata, mejor dicho, la Play clónica, la más conocida, que era la Polystation. ¿Vale? Así que bueno, pues ahí la PlayStation. A partir de ahora vamos a decir PlayStation. Por aquí, José Martínez RQ8 Off, que comenta lo siguiente: aburrido escucharte. Lo siento, tío. A ver, yo sé que no hago un contenido, no llamar especialmente la atención de los niños, porque no hago un contenido muy... ¿Cómo decirlo? Muy exaltado, muy de... Venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para aquí, para allí, haciendo cosas. Mi contenido es más tranquilo, mi contenido es más de enseñar juegos, más relajado, hablar pausado, explicar tranquilamente. ¿Que José Martínez te parece aburrido? Lo siento, tío. Lo siento, pero te voy a comentar una cosa. Te voy a dar un consejo, tío. Te voy a dar un consejo. Tienes 300.000 canales en YouTube de vídeos para que no se te hagan aburridos. Seguro, ¿eh? Así que si lo mío te parece aburrido, es fácil, no lo mires. Vale, ya está. No te puedo decir otra cosa. Yo que sé, es mi contenido, tío. No me voy a poner aquí detrás a saltar o a bailar o... No. Si es lo que esperas, no va a pasar. Porque no soy de ese tipo de personas ni de ese tipo de youtubers, la verdad. Que algún vídeo lo haga echando algún gameplay, esté pues más activo o menos activo, puede ser, pero que, coño, yo qué sé, aburrido escucharme, pues lo siento, tío. José Martínez, te mando un abrazo y no te puedo decir nada más. Te mando un saludo y gracias al menos por haber comentado. Gracias, la verdad. Venga, vamos a pasar a otro. Nos pasamos ahora al comentario de José Andrés Calmaestra, que comenta lo siguiente: hola, buenas, hola, buena, vale, hola, buenas, muchas gracias por tu vídeo, me he suscrito a tu canal, yo solo compro juegos en físico, bien, José Andrés, eres de los míos, de los poquitos que quedamos ya, pero eres de los míos. Una pregunta, el Eric's Home de Play 5 que sale el mes que viene, ¿sabes si saldrá en físico? Pues la verdad es que lo que sí que sé es que sabes va con B. No, es broma. La verdad es que de momento no está anunciado. O sea, sí que salió en digital, ¿vale? De hecho en Steam también está, salió en digital. Es un juego muy bueno, es un juego así vista isométrica, estilo comandos. De hecho estáis viendo las imágenes. Tiene pintaza. Yo no lo juego porque ha salido en digital, y yo es que juegos digitales no compro a no ser que valga 2 euros y... Es que no. Pero eso sí,
tiene pinta de que será un juego que sí que llegará a salir en físico, en plan por Meridian y este tipo de distribuidoras que nos suelen sacar juegos. Tiene pinta de que en un futuro podría llegar Eric's Home, porque además es un tipo de juego que se adaptaría muy bien para venderlo, pues eso, alrededor de 30, 40 euritos, yo creo que estaría muy bien. De momento ya digo, no hay nada anunciado, si algún día hay algo anunciado, pues evidentemente lo diremos por aquí. Pero de momento, por desgracia, no hay nada anunciado ni para Play 5 ni para ningún otro sistema, ¿eh? Igual para Switch 2 también podría caer en un futuro en Game Car. Podría ser, no me lo compraría tampoco, pero podría ser. Pero oye, estaría muy bien una edición en físico para Play 5, así que si alguien de Meridian o Tesura o lo que sea está viendo el vídeo, que tome nota, que somos algunos ya los que estamos ahí atentos al Eric's Home, a ver si sale en físico. Yo creo que sí que llegará, yo creo que sí que llegará. No sé si tarde o temprano, pero yo creo que llegará. Así que nada, José Andrés, tío, un saludo y gracias por comentar, la verdad. Vamos con otro más, MB Design. Este es un crack. MB Design, te mando un abrazo también fuertísimo, que me comenta un montón de veces en los vídeos. Y este vídeo va respecto al lote que enseñé de Dragon Ball de Japón, que saqué juegos de 3DS, guías y demás. Y aquí me comenta que si usé Bully. Me pone, ¿usaste Bully? ¿Cómo va el tema aduanas para que no te den el sablazo? ¿Las tasas las pagas antes? ¿Después? ¿Cómo va? He escuchado que se puede pagar por Telegram mientras está en aduanas, pero no sé cómo va. Vale, el tema de compras en Japón, yo lo hago a través de From Japan, de la página. De esto subiré un vídeo, de esto anuncio que subiré un vídeo explicando cómo comprar en From Japan, cómo mirar bien la web, luego todos los impuestos que hay antes de hacer el pago, porque hay un montón de taxas y demás. Pero yo lo hago todo a través de From Japan, porque a través de esa página ya te lo incluye todo, ¿vale? O sea, de hecho, si compráis en esa página, comprar por lotes, no compráis un juego suelto, porque os va a salir carísimo, porque el envío es bastante caro. Yo que sé, o a lo mejor veis un Dragon Ball de Play 2, por decir algo, a 3 euros, ¿vale? Lo estaréis viendo en imágenes, lo estáis viendo a 3 euros, pero no os va a salir a 3 euros ni muchísimo menos, a lo mejor sale a 15 ese juego, tranquilamente, o más. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar, porque From Japan ya te incluye también, te pone también un intermediario, que es el que hace la recogida al vendedor y lo lleva al almacén para enviártelo a ti, ¿vale? Con lo cual ese intermediario es el que hace, digamos, la compra por ti, también hay que pagarle, evidentemente. Con lo cual ahí hay que incluir el intermediario, hay que incluir, evidentemente, el pago del juego, de la venta, de la compra, vaya. Tienes que pagar también la taxa y tienes que pagar el envío y la aduana, ¿vale? Porque al ser un envío internacional pasa por aduana y tienes que pagarlo también. Todo eso se lo incluye. Aparte luego lo que sí que hay es varias empresas que se dedican a pues hacer el envío aquí internacional, ¿no? Está por ejemplo DHL, está UPS, hay alguna también de Japón. En fin, hay varias y cada una tiene un precio. Hay que mirarlo bien, porque hay algunas que son muy baratas, pero a lo mejor te pone que te lo envía en 90 días. A lo mejor hay otras que son muy caras, son muy fiables, y a lo mejor te lo envían en 20 días. Con lo cual, pero el precio a lo mejor son 30 euros. Pero ahí va incluido todo. De todas formas, como digo, subiré un vídeo explicando bien cómo comprar a través de From Japan, o para los que estáis interesados en comprar cosas de lotes de Japón y tal. Y bueno, pues así contestar bien a MB Design. Pero yo lo que lo hago es eso, no lo hago por Bully ni nada de eso, lo compro todo por From Japan, ¿vale? Así que bueno, ahí lo dejo y queda pendiente el vídeo, MB Design, queda pendiente el vídeo. Un abrazo, tío. Luego por aquí, tenemos este vídeo va a ir dedicado a ti en parte. Juan Carlos Ibarra Eraso comenta lo siguiente. Hablas mucho, bro. ¿Qué hacemos entonces? Uno me decía que hablaba mucho. O sea, este me dice que habla mucho. El otro que soy aburrido hablando. Voy a hacer los vídeos en silencio a partir de ahora. Vamos a comentar los mensajes. ¿Mejor? ¿Más contento, Juan Carlos?
Así molan más los vídeos. Más entretenidos, ¿no? Sobre todo. No, la verdad es que, a ver, no sé si hablo mucho, no hablo mucho. A veces sí que me enrollo bastantes veces, os repito mucho las veces. Eso es un problema que tengo y no me doy cuenta, eso sí que es verdad. Y luego cuando estoy editando el vídeo digo, joder, ¿por qué he comentado esto? ¿Por qué lo he repetido tantas veces? Si ya lo he dicho 2, ¿para qué lo digo 7? Pero no soy consciente, no me doy cuenta. Y a veces también se me da la puta cabeza y tengo algo en mente, lo voy a decir y digo, se me acaba de olvidar. Me pasan muchas cosas de esas. Pero coño, hablan mucho, bro, joder. Es que si subo un vídeo de YouTube y no hablo, es que ya me dirás tú dónde coño está la gracia, tío. En fin, nada, un saludo y oye, pues eso, ese minutito de vídeo que hemos hecho ahí, dedicado para ti con amor. Vamos con otro más, lo hacemos con Michael Moon Canalla, que nos comenta lo siguiente. Esto va respecto al vídeo de las compras donde compré la Master System, y me comentaba lo siguiente. Buenas compras a Master System 2. Si no recuerdo mal, si enciendes la consola sin cartucho, trae el videojuego de Alex Kidd, que está bastante chulo. La verdad es que sí. Si tú enciendes la Master System 2 en memoria, ¿vale? Dentro de la memoria de la consola te viene el juego de Alex Kidd, que es el que estáis viendo en imágenes. Es un juego brutal. Es un juegazo de plataformas espectacular. De hecho, hace 5 años o así nos llegó ese remake de Alex Kidd. Con el se puede cambiar mientras juegas con el nuevo diseño o con este que estamos viendo. Y la verdad es que es un juegazo, tío. En la época Alex Kidd era un juegazo. Y coño, simplemente ya traer la consola en que no metían ningún cartucho en la consola, simplemente con encenderla ya te salta un juego que no es ninguna demo ni ningún juego chorra ni nada. No, es un juegazo Alex Kidd. Y la verdad que juego muy difícil también, juego muy difícil el Alex Kidd, Ahora que hay tanta gente con los juegos de From Software, que se las da de pro players y demás, meterle un Alex Kidd, a ver si os lo pasáis del tirón. A ver si le hacéis una speedrun a Alex Kidd también, porque hostia, como no sea un juego que te lo aprendas de memoria, Alex Kidd es muy jodido, sobre todo por el deslizamiento que tiene el personaje, tío. Así que para todos los pro players, una no hit de Alex Kidd. A ver si hay cojones también. No, la verdad es que es un juego muy bueno. Y sí, Michael, toda la razón. Si tú enciendes la consola sin ningún cartucho, en memoria traía Alex Kidd. Así que sí, muy bien. Un abrazo, tío. Gracias por comentar también. Mira, otro mensajito de MB Design. Que esto fue increíble. La madre que lo parió, tío. Es que hay gente que está en todo, Hubo un vídeo en el que el saludo que manda al principio, no lo edité, no lo corté, y dejé el audio del móvil y el audio del micro. Entonces, claro, pilló doble eco. Y aquí el cabrón me dice, se escucha mucho eco, ¿no? ¿Grabas el sonido en la iglesia? Hostia, la verdad es que me lo tengo que replantear, tío. Tengo que replantearme un gameplay de Blasphemous en la iglesia, tío. Un jueguito así, la verdad es que sería bastante la polla, La verdad es que no, de momento no tengo previsto grabar en una iglesia. De momento, no se sabe, igual todo llega. Pero no, la madre que te parió MB Design. Muy bien tirada, De todas formas, tengo que decir en mi defensa que cuando subí el vídeo lo primero que hice fue en comentarios poner disculpar por el eco en los primeros minutos, porque no lo edité bien. Ese trocito no edité. Y lo puse, cabrones, lo puse. Así que, pero bueno, bien tirada ahí grabándolo en la iglesia. La verdad es que me apunto la idea. Un abrazo, tío, un abrazo. Luego por aquí, Tamalet Shitpost me comenta, estuve viendo otros de tus vídeos y la verdad, tus gameplays son muy relajantes. Muy buen vídeo, máquina. Al igual que comentaba antes, no sé ya quién era, la verdad, la otra persona que me decía que mis vídeos son aburridos, pues oye, a Tamalet, pues mira, le parece que son relajantes y que están bien. Pues oye, súper agradecido, muchas gracias, tío. Un abrazo para ti. Y sí, la verdad es que tengo que subir más gameplays. Es algo que tengo pensado desde hace tiempo. Tengo pensado subir más gameplays. De hecho, hace poco ya subí el de Goof pero tengo pensado subir más, incluso de comandos, que lo quería haber subido ya. Lo que pasa es que no sé por qué no se me abre el juego, tío. No sé por qué, lo tengo que desinstalar y volver a instalar. Me jode porque lo tenía ya todo bien parcheado al español y lo tenía ya las partidas guardadas y tal. Pero no sé por qué ahora me peta el juego, no sé por qué. Así que lo miraré y
Y subiré más gameplays de juegos, lo prometo, lo prometo. Así que un abrazo y gracias por comentar también. Luego por aquí a Nesima, que me comenta: acabo de comprar el juego de las pegatinas. Vale, este comentario es por el vídeo del Ticker Stale. El Sticker Tale, sí, el juego de las pegatinas. Ese juego, tío, mola mucho. Mola mucho, es el que estáis viendo en pantalla. Mola un montón este juego y eso es una aventura típica de cuando cogíamos los libros, los stick stack o libros así, que habían como algo, una escena borrosa y con la pegatina le ponías el color. Pues es exactamente lo mismo, pero adaptado a un videojuego. Y es una aventura muy bonita, muy bonita. Y aquí comenta: acabo de comprar el juego de las pegatinas para mi hija por 17 euros, buen precio. En realidad es para mí. La verdad es que me representa mucho este comentario, ¿eh? Me representa mucho porque yo he sido muy de típico de comprar este juego y decir: no, esto lo compro para el día de mañana cuando tenga un hijo. Los cojones. Como por ejemplo el Pocoyo, tío. El Pocoyo lo compré y me acuerdo que me comentaron ciertas personas, me dijeron: ¿qué coño haces comprándote el Pocoyo? Y yo, no, esto lo compré para el día de mañana cuando tenga un hijo que empiece para introducirlo en los videojuegos. No, lo compré porque quería jugar al Pocoyo, qué cojones. Igual que el del Patricio, el del Bob Esponja y por supuesto el Ticker Stale. Así que Nesima me representa con este comentario, pero 100%, ¿eh? Porque la excusa, en tu caso como tienes hija, la excusa la tienes perfecta, cabrón. Cualquier juego que quieras, no, esto para niñas, esto para niñas. Sí. Y luego te metes tú el vicio, ¿eh? Nada, la verdad es que bien pensado y bien tirado eso ahí, ¿eh? Bien pensado. Nada, me hizo mucha gracia leer este comentario porque digo: hostia, es que literalmente puedo ser yo perfectamente. Así que nada, un abrazo, Nesima, y espero que disfrutaras del juego. Luego por aquí tenemos a Frascundo Ortega, que esto es surrealista, tío. O sea, no sé qué le pasó a este hombre en la cabeza. O mujer, bueno, será hombre, me imagino. O chaval, o niño, o lo que sea. No sé qué le pasó por la cabeza. Pero me comentó algo de Vox o no sé qué y le contesté: no sé a qué viene ese comentario. O sea, ¿en qué momento he hablado yo de política en el canal? Y me contesta: no te enfades, hombre. No te enfades, hombre. Si solo son videojuegos. Deberías explicar algún día en un vídeo tu amor por Vox y eso. Quizás ganarías más visitas. Yo le contesto que no me enfado. O sea, ¿en qué momento me voy a enfadar yo por comentarios así? Además que no les doy ninguna importancia. Pero lo que sí que le digo: me gustaría saber de dónde te has sacado eso de mi amor por Vox. O sea, ¿en qué puto vídeo he comentado yo nada de Vox, ni del PP, ni del PSOE, ni de Podemos, ni de su puta madre? Si no me gusta a mí la política, ni ningún partido, yo ni voto. Si es que me da igual la política. No sé. Lo segundo, ese comentario ya no es de videojuegos, porque él dice: solo son videojuegos. Deberías explicar tu amor por Vox. ¿Por qué debo de explicar mi amor por Vox si tú mismo me estás diciendo solo son videojuegos? O sea, él mismo se contradice en el comentario. Pero en fin, y lo que le digo, por tercero y último, no estoy aquí para generar más visitas porque no es... A ver, si se generan mejor. Ahora mismo estamos creciendo muchísimo en el canal. Somos casi 6.000 personas ya en el canal. O sea, es acojonante. Y los vídeos están subiendo en visitas, estamos subiendo en suscriptores, en likes, en comentarios. Por eso estoy haciendo este vídeo. Así que, joder, súper agradecido en eso. Pero mi intención simplemente es subir lo que me apetece, cuando me apetece o cuando puedo. Y ya está. O sea, no, ni busco fama, ni busco ser youtuber, ni vivir de esto. Que si el día de mañana sale y tengo esa grandísima suerte, pues estaré súper encantado, incluido a ti por haberme comentado, porque gracias a ti estoy haciendo también este vídeo. Así que, joder, no lo sé, pero no lo busco, la verdad. Y luego más abajo me contesta: más que nada porque sería bonito sincerarte con tus seguidores. Podría alargar la respuesta, pero si no estás aquí, ¿para qué? Si no estás, ¿dónde? ¿Qué quieres? O sea, cara a cara, lo hablamos cara a cara. Es que no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Y luego lo de podría ser bonito sincerarte con tus seguidores. Que creo que a mis seguidores les importa una puta mierda si a mí me gusta la política, a quién voto, si me gusta Vox, si odio Vox. Es que me puedo sincerar en cuanto a gustos de videojuegos, no sé, cosas así, gustos de anime, cosas que subo. Pero sincerarme, o que sería bonito, pues yo creo que si yo pregunto en mi canal
Si os gustaría que hablase de política, aparte es que no tengo ni puta idea, o sea que no subiría el vídeo porque no tengo ni puta idea, ni cero interés, es que tengo cero interés, pero cero interés, porque me importa una mierda, no me gusta nada ninguno, ya sea del color que sea, de derecha, de izquierda, de arriba, abajo, del centro, no me gusta ninguno, os lo digo totalmente sincero, me parecen todos unos hijos de puta, así que no me gusta ninguno. Y sincerarme, pues no me voy a sincerar porque es que, bueno, mira, ya me estoy sincerando, tío. No querías que me sincerara con mis seguidores, ya me estoy sincerando. No, ni me gusta la política, ni me gustan los políticos. Así que nada. Luego más abajo, me sigue comentando, porque me siguió comentando. Ah, por cierto, no me lo saco de ninguna parte. Lo sé porque te conozco. Ok, pues yo no me he cruzado nunca con ninguna persona que me haya dicho esto. La verdad, no me conozco ninguna persona. Y si me conoce, pues coño... Si tanto me conoces, dímelo a la cara, tío. Dime estos mismos comentarios, dímelos a la cara. Dime, oye, ¿por qué no hablas de política en tu canal? ¿Por qué no te sinceras con tus seguidores sobre tu amor por Vox? Joder, hay gente muy malita en internet, ¿eh? Hay gente muy malita, tío. Muy malita. Así que yo lo único que puedo decir es que mi amor es por ti, Frascundo. Mi amor es por ti. Pasamos a otro, anda, que vaya tela. Vaya tela. Lo hacemos ahora con Jorge Andrés Montoya Cardona. Qué gran nombre y apellidos, coño. Y aquí me comenta, bro, ¿podrías compartir cómo instalar el parche? Esto va respecto al Comandos, ¿vale? Esto es de la partida del Comandos, que tuvo un montón de comentarios ese vídeo. Y aquí me comenta cómo podría instalar el parche al español para poder jugar al Comandos. En el vídeo, ¿vale? De hecho, mira, esto lo estaréis viendo, ¿vale? Si os venís a mi canal... entráis a mi canal normal, os vais a listas y en listas os vais al apartado Gameplays Random, ¿vale? Y aquí en el apartado de Gameplays Random buscáis la partidita de Comandos, que es esta que tenemos aquí, y aquí si os vais a la descripción, aquí os dejé cómo aplicar el parche y el parche de traducción al español, ¿vale? De aquí os lo descargáis, desde el Drive os lo descargáis al PC. Y entrando aquí al Steam Community, que esto es pues un navegador, una web, entráis ahí y os explica detalladamente cómo podéis instalar el parche, porque el juego, el Comandos en Steam está en inglés, ¿vale? Entonces es una putada, este juego mola jugarlo, sobre todo todos los hispanohablantes que lo hemos jugado, mola hacerlo con la traducción al español porque es mitiquísima la traducción el doblaje, vaya, más que la traducción, el doblaje. Pone parche de traducción a español, pero es el doblaje también, ¿vale? Es la traducción y el doblaje, que es lo más mítico del Comandos. Así que ahí está el parche y ahí estará también, os dejé puesta la explicación de cómo ponerlo, ¿vale? Para jugarlo en español, que es como hay que jugar a Comandos, vaya. Así que nada, se lo expliqué ahí también en la descripción del vídeo, pero bueno, para todos vosotros que estéis viendo este vídeo, pues os lo digo también, ¿vale? Que ahí lo tenéis todo perfectamente para poder jugar. Es el Comandos de Steam, ¿eh? Es el Comandos para el Comandos de Steam. En GOG no sirve. Es para Steam. Vamos con otro más. De todas formas, un saludo, Jorge. Un saludo, tío. Un abrazo. Espero que lo pudieras solucionar. Vamos con Saglis, un comentario más. ¿Qué nos comenta el amigo Saglis? Recuerdo desbloqueado. Esto te va también por el gameplay de Comandos. Es que se pegó muy duro, tío. Es que pegó muy duro Comandos en los 90, ¿eh? Vaya ganas me han entrado de jugar. En la época no tuve dinero para comprarlo y lo tuve prestado. No lo terminé. Tengo que buscar para comprarlo. Me encantan tus vídeos. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Saglis. La verdad, muy, muy agradecido. Comentarios pues como esos me animan, tío. Me animan a seguir aquí. Me animan a seguir subiendo cositas, la verdad. Lo que comentaba es que en los 90 todo el mundo que teníamos, pues eso, 10, 14, 15 años por ahí. A mí me pilló pues eso, con 8 o 10 años más o menos, el Comandos. Yo tampoco lo tuve original, la verdad. A mí me lo trajo Sparrow, el pirata Sparrow me lo trajo. Y ahí le metí un vicio, pero de locura, ¿eh? El Behind Enemy Lines, ¿eh? En este caso Behind Enemy Lines, le metí un vicio. Es que, de verdad, es inexplicable. Yo seguramente sea de los juegos que más he jugado en mi vida. Es una barbaridad. Y luego me lo compré. De hecho, tenéis un unboxing de la edición histórica del Comandos. Lo tenéis ahí, así que nada, Saglis, espero que te lo hayas podido comprar. Y si no, pues oye, aunque no sea en físico, pues que sea en digital, te lo hayas podido comprar en Steam y lo puedas parchear y jugar y desbloquear tú personalmente ese recuerdo de tus vicios al Comandos, que la verdad es que
solo ponerlo y escuchar la voz en off de fondo explicándote la misión, ya te pega durísimo. Es tremendo, es tremendo. Así que Saglis, un abrazo y gracias por comentar. Aquí vamos con el amigo Arab1029 que nos comenta: hace 25 años que no veía este juego. Esto también es respecto al Comandos, respecto a Comandos. Ya digo, es que ese vídeo tuvo muchos comentarios que desbloqueamos ahí muchos recuerdos a la gente, Fue uno de los primeros que usé en una computadora 386. Ojo, ojo. Este fue de los primeros, de los clásicos, estuve ahí metiéndole, Me quedó pegada la frase: no problema, jefe. Todo está hecho. Este y Blood. Hostia, el shooter de Blood. Qué bestia era ese shooter, Tirándoles cóctel molotov a los monjes, Qué bueno era. Hostia, a ver si puedo subir algún día un gameplay de Blood, tío. Qué grande era ese putísimo shooter. Qué salvajidad. Fueron los mejores juegos de ese tiempo. La verdad es que sí, fueron de los dos grandes juegos. Gracias por desbloquear ese recuerdo. Gracias a ti por ver el vídeo y por comentarlo, Arab, tío. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Y la verdad que vaya dos putísimos juegazos, Como comenta Arab, vaya dos putísimos juegazos, tío. Tanto Comandos como Blood. Es que viciamos todo el mundo, tío. Yo me acuerdo hasta en clases de informática en el colegio de estar jugando a Blood, Que nos metíamos todos ahí a jugar. Qué putos vicios, tío. Así que nada, un saludo. Vamos con otro más, lo hacemos con Pedro115, que comenta: el día que quiten el formato físico, para mí acabará este maravilloso mundo. Esto va respecto por un vídeo de noticias que subí, en el que comentaban que, bueno, que el desplome era bestial de las ventas en físico, que casi el 80% de todo lo que se vendía, de los juegos que se vendían, eran en digital. Y bueno, comentaba un poco eso, ¿no? Que estamos ya en el principio del fin del físico. La verdad es que es así, nos guste o no, es así. Y más, mira ahora Nintendo con las Game Key Card, que bueno, eso es lamentable. Eso es lamentable lo que hacen y lamentable las ventas que tienen, Lamentable las ventas que tienen. Pero bueno, comenta: me niego a pagar por algo digital que no va a ser de tu propiedad nunca. Algún día llegará el fin. Eso es lo malo y lo que todos nos tememos, tío, es que va a llegar. Y como recomendación, baja el volumen de los vídeos que pones porque no se te escucha la voz. Eso es cierto y tengo que pedir disculpas, que en algún vídeo la música de fondo la pongo demasiado alta, tío. En algunos la pongo demasiado alta, en otros la pongo demasiado baja, porque hay canciones, como en cada vídeo suelo poner una canción distinta, tienen diferentes tonos, y no todas las pongo más o menos siempre a un mismo porcentaje, pero claro, el sonido en algunas es más que en otros, así que por esa parte os pido disculpas, porque sé que me pasa alguna vez que el volumen de la música de fondo o se escucha mucho o no se escucha nada. Tengo que aprender a editar mejor ese volumen de fondo, la verdad, así que disculpa. Y luego, pues lo otro, pues sí, yo opino totalmente lo mismo. De hecho, hay una pequeñita parte de mí, dentro de mí, que me dice que se acabe ya el formato físico. Que se acabe ya, que le den por culo a los juegos y a comprar juegos de salida, porque cada vez son más caros, cada vez los hacen peor, cada vez ya no traen absolutamente nada. Te viene el disco, a veces si el disco viene incompleto. Mira, por ejemplo, lo que hablábamos de las Game Key Card, que te viene un cartucho, pero dentro del cartucho está vacío, no hay nada, simplemente es un descargador, o sea, es como un launcher lo que te viene ahí dentro, es para descargar. Por eso hay una pequeñita parte de mí que dice, tío, que se acabe ya el físico, compro todo lo que tengo pendiente desde hace 30 años, que es muchísimo, vamos, no voy a tener vida para comprar todo lo que me queda físico, sobre todo retro. Así que por una pequeña parte de mí, pues que se acabe ya. Pero sí, a ver, es algo que ya se está viendo, ¿no? Y cada vez va a más. La única que sigue ahí un poquito es Nintendo. Microsoft ya fue la que empezó a digitalizarlo todo, y las demás pues lo están siguiendo, viendo que el digital se vende más que el físico. Con lo cual es algo que tarde o temprano pues dejará de pasar, por desgracia. Así que Pedro, un abrazo y un saludo, tío. Vamos con otro comentario más. Lo hacemos ahora con Nagawar, que comenta: ¿podrías hablar sobre el cierre de The Crew y de la persona que está demandando a Ubisoft y de Ross Scott? De Ross Scott la verdad es que ahora mismo no recuerdo de qué era, porque esto es un vídeo de hace tiempo, de cuando subía noticias, y comenté la noticia de que The Crew cerraba el juego. Y ya sabéis que, por ejemplo, ya de por sí el juego de The Crew, lo malo que tenía es que el modo historia solo lo podías jugar una vez. Solo una vez. Una vez se acababa, ya no podías volver a rejugarlo nunca más. Y eso no tenía ningún sentido. Y luego pues se quedó el online, The Crew cerró los servidores y al final dijo, oye,
cerramos el juego completamente. Así que todo el mundo, yo incluido, que tenemos el juego de The Crew, tenemos básicamente un pisapapeles, porque no sirve para otra cosa. No se puede jugar, tú metes el disco en la Play y es que no puedes hacer nada, no existe ese juego ya. Con lo cual es algo que... A ver, pues que también pasa, me parece muy feo, la verdad, me parece muy feo por parte de Ubisoft, en su día se criticó muchísimo, es lamentable, pero es en la época en la que vivimos, tenemos que ser conscientes de que nosotros, los juegos, no son de nuestra propiedad, de tu propiedad es un juego de hace 30 años de la NES, un juego que tú tienes un cartucho de la Super Nintendo, de la Play 1, que tú tienes ahí el juego y lo vas a poder jugar toda la vida, pero un juego de hoy en día ya no es de nuestra propiedad, es que no es de nuestra propiedad. Nos lo alquilan, por así decirlo, hasta que ellos quieren. El día que ellos quieran, lo cierran, chapan todo y se va a tomar por el culo. El día de mañana, si pasa, que no creo que pase nunca, pero si pasase que Steam dice, cierro mi tienda, cierra su tienda y todos los que tenemos los juegos, yo tengo 600 juegos en Steam, se van a tomar por el culo. Y es que eso es así, no son de nuestra propiedad. De nuestra propiedad son los antiguos juegos, los, vamos a llamarlos retros, ¿vale? Digamos hasta Play 2. Hasta Play 2, de ahí para atrás sí que son juegos de nuestra propiedad, porque los tenemos y los podemos jugar cuando queramos. De ahí para adelante ya no, porque ya no, ya muchos tienen, incluso te salen con la Day One, ¿vale? Con la 1.0, que luego, por ejemplo, si el día de mañana, yo ahora me he jugado a Cyberpunk, y me he jugado creo que en la versión 3.4 o algo así creo que es. Si el día de mañana Cyberpunk quieren quitar todos los servidores y desaparece... Sí, tú el juego lo vas a tener, el juego lo vas a tener en el disco, pero cuando lo metas en la Play vas a tener la 1.0, que la 1.0 es el desastre mayor absoluto del mundo de la historia de los videojuegos, porque ese juego está roto completamente, ni se puede jugar, te crashea, va fatal todo, y luego pues sí, se ha podido jugar porque lo han ido parcheando, pero si de mañana esos parches los quitan, desaparecen, tú tendrás el juego, pero tendrás la versión 1.0. No podrás actualizarla, con lo cual es como si no tuviera juego, porque eso es una basura. Y como eso, pues muchos de ellos. Con lo cual, por eso digo hasta Play 2, porque a partir de Play 3 ya los juegos empezaron con actualizaciones y demás, ¿vale? Porque muchos juegos ya salían incompletos o que les faltan muchas cosas y iban metiendo actualizaciones. Por eso, pues es lo que tenemos y es lo que nosotros hemos querido, básicamente. Si la gente lo compra más en digital que en físico, ¿qué hacen las compañías? ¿Para qué coño me voy a gastar dinero en hacerlo físico si digital no me cuesta y vendo más? Así de simple. Así que Nagawar, pues oye, un poquito pues ya hemos hablado del tema, de lo que te quería comentar. A mí Ubisoft sinceramente es una empresa que a mí me gusta, Ubisoft, a mí me gustan mucho los juegos de Ubisoft. Las sagas como Assassin's Creed, Far Cry, son de mis favoritas, tío, y me gustan muchísimo. Pero hay cosas que las hacen que por eso están donde están. Por eso están donde están y peor que van a ir. Y no solo Ubisoft, pero bueno. Ahí está, un abrazo, Nagawar. Por otro lado, ojo este comentario, ojo a esta fumada de comentario de Rosa de Sarón. FN1VF. Esto va respecto al vídeo que hago en unboxing del libro de GamePress de juegos de terror. ¿Vale? Y me comenta lo siguiente. Te recomiendo no promociones esos vídeos de terror, porque tu cuerpo, alma y espíritu se contaminan de maldad, y un día más viejo lo lamentarás. Busca videojuegos de vida educativos, y tendrás paz, si buscas a Dios. Gracias, Rosa de Sarón. La verdad es que lo tendré en cuenta. Desde entonces no he vuelto a jugar a ningún juego de terror. El libro lo guardé en la estantería, no lo he vuelto ni a tocar. Y juegos de terror no quiero saber nada. Así que, Rosa de Sarón, tomo tu consejo, rezo cada día desde entonces, y ahora solo juego a Hello Kitty, a Stardew Valley y juegos educativos. No juego nada más, nada más. Así que, Rosa, desde entonces, desde el corazón, desde mi alma, muchas gracias. Vaya fumaditas de comentarios, a veces también. La madre que me parió, tío. Pero en fin, pues estos son con este comentario. Vamos a cerrar el vídeo. Cuando vuelva a reunir unos cuantos más comentarios vuestros, pues subiré más vídeos de este tipo, que creo que, oye, están graciosos, están divertidos y aparte pues resuelvo dudas y demás. Y de mientras, pues de fondo vais viendo cositas. Antes de cerrar el vídeo, voy a mandar un saludo a todo el mundo que pues me ha comentado en los vídeos para poder hacer este vídeo, incluido a ti, Frascundo Ortega. También te voy a mandar un saludo, hombre. Y nada, pues nada, un saludo a Julio Gil,
Egoizura, Saglish, un saludo también para Araf1029, un abrazo, tío. Racielim95, esperemos que hayamos ya solucionado el tema de Soul River 3. El Pata 17, el genio, tienes que decirme si es andaluz, porque tienes toda la pinta, ¿eh? Tienes toda la pinta por eso de Pata. Y tienes que ser un... Tú sí que eres un puto genio. Tú sí que eres un mago, tío. Tú sí que eres un mago. Lobbyroom 1999. Saludo, un abrazo fuerte también para Ramiro Blade, que me comenta muchas veces. Para Pedrock 115. Naga War. Saludos también para Rosa de Sarón, a pesar de que de los comentarios de terror ya no he vuelto a jugar nada más. Puedes estar tranquila, Rosa, que ya no juego ni leo nada de terror y estoy siempre con Dios. Comentario también, saludito también por aquí para Ruby Proc. Saludo también para Tamalez Shitpost. También un saludo para Neshima. Abrazo fuerte para Ángel Polibio Pujos Fernández. Madre mía, hay algunos que ponen ahí todo su nombre y apellidos, ¿eh? También saludo para José Martínez, aunque te aburran mis vídeos, pues oye, o hable mucho, pues joder, lo siento y un saludo para ti también. José Andrés Calmaestra, también un saludo para ti. MB Design, un abrazo, tío. Juan Carlos Ibarra Eraso, también un saludo para ti. Michael Moon Canalla. Frascundo Ortega, ya te vuelvo a saludar otra vez, por 2 veces. Y te lo voy a hacer con el Arthur Rally de fondo. Y José Andrés Montoya Cardona, gran nombre y apellido, sí señor. Un saludo y un abrazo para todos vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado y divertido este vídeo. Y nada, pues a seguir comentando para que podamos seguir haciendo vídeos de estos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.